Shabbat Shalom a todos, ¿cómo estamos? Bien, gracias al Padre, amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por este día? Amén. Sabes, gracias al Padre que nos da las fuerzas, las fortalezas para poder levantarnos para hacer. Y por ello somos bendecidos verdaderamente, que el Padre nos permite hacer las cosas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile Shabbat Shalom, que el Padre Yahweh te bendiga, ¿verdad? Me acuerdo cuando estábamos dentro de la pandemia que decía nada más, digan, ¿verdad? Ahorita ya estamos un poquito más cercas, pero ya podemos decir al Padre, ¿verdad? Shabbat Shalom, qué bueno verte, mi hermano, y hasta abrazar, ¿verdad? Y estamos ahí muy juntos. Pero no quiero tomar mucho tiempo, la pastora va a predicar el día de hoy. Tal vez se preguntes, bueno, el pastor, no me siento muy cansado, pero también tenemos muchas veces que aprender. No quiero decir delegar, porque ambos fuimos llamados como pastores en el llamamiento que el Padre nos dio, pero también tenemos que aprender a reconocer cuando somos débiles. La palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y muchas veces lo he mirado, a veces cuando he andado enfermo, tal vez muchos no han sabido, y es el Padre, dice la palabra, dice que es la unción la que rompe yugos, y es verdaderamente cuando viene esa unción del Padre y que te puedes parar enfrente o que puedes realizar aquella labor que el Padre te mandó. Sabes, es como si no existiera o como si no hubiera dolor en ese momento y en ese rato, pero muchas veces también tenemos que aprender a reconocer y dar lugar también para que otros hagan. Y sabes, hay una parte dentro de las escrituras, en lo que leíamos de la porción de la parashá, y donde dice la palabra, dice cómo tenían que hacer las cosas, cómo tenían que estar hechas. Era un trabajo, si tú le quieres llamar, muy minucioso. Las cosas que estaban dentro del tabernáculo, las cosas que habían dentro del tabernáculo, cómo tenían que ser preparadas. Pero en los primeros versículos, o en los primeros versículos que encontramos del capítulo 25, dice la palabra, dice que Yahweh ordenó, dice, para que trajeran ofrenda, dice, una ofrenda voluntaria. Sabes, si podemos mirar, ya había pasado algo con el becerro de oro, los recursos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh nunca nos va a pedir algo que primeramente ya no nos haya dado. Si Yahweh nos pida que presentemos a Él ofrenda o diezmo delante de Él, es primeramente porque Yahweh ya lo dio a nuestras vidas y ya lo depositó en nuestras manos. Sabes, cuando el Padre le pidió al pueblo, dice que era una ofrenda voluntaria, pero cómo realmente Yahweh lo que busca es el corazón de nosotros. Porque si vemos anteriormente, cuando estaba lo que era el becerro de oro y todas las cosas que habían venido, fue algo que vino y nació del propio pueblo, en el cual dijo, hagamos un Dios, dice, porque este será nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y fue algo voluntario que salió de sus vidas, de algo que Yahweh ya había traído a sus propias manos. Mas sin embargo, ahora cuando está para la construcción del tabernáculo, Yahweh dice, habla y dile que traigan ofrendas voluntarias. ¿Para quién? Para mí. Sabes, debe de nacer de nuestras vidas, de nuestros corazones. Cuando Yahweh nos pide algo, dice la palabra, dice que nadie dé por tristeza ni por necesidad, sino porque Yahweh ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿Y cuántos dadores alegres hay aquí? Amén. Sabes, no es por una imposición. Sabes, las ofrendas son voluntarias. El diezmo, ese le corresponde ¿a quién? A Él. Lo que tú y yo presentamos como ofrendas, dice la palabra, dice que son ofrendas voluntarias que nacen de nuestro corazón. Pero el diezmo es aquel que es consagrado y puesto ¿para quién? Para Yahweh. Amén. Gracias al Padre por este día de Shabbat. Mientras cantábamos, ¿verdad?, que Yahweh es nuestro pastor, podía recordar las veces que Él, aún sin saberlo yo, ¿verdad?, Él ha tenido misericordia de mí y me ha dado vida cuando he estado ya, ¿verdad?, casi en la muerte. Y recordaba, para compartir con ustedes, recordaba el día en el hospital después de que naciera Daniel, mi niño.
cuando trataron de levantarme de recuperación. Sonia fue mi testiga, allí estuvo. Algunos de ustedes ya lo saben porque ya lo he platicado, pero ese día el Padre me permitió volver a ese día y verlo de nuevo, y quizás Él sabe por qué, ¿verdad? Pone en mi corazón compartir esto con ustedes. Pero al momento que le dicen a Él, levántala, si puedes, y yo les decía, no puedo levantarme, no puedo. Sí tienes que poder, mamá, levántate. Y donde me levanté, ya no supe de mí, me fui. Si yo hubiera sabido que en ese momento yo iba a morir, ¿qué hubiera hecho? Ahora me lo pregunto, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho cuando yo, al levantarme, ya no supe de mí? Cuando volví, estaba medio hospital alrededor de mí, tratándome de revivir, y lo único que yo oí en ese momento que me hizo volver fue que Él me hablaba y me decía, Mirna, mírame a mí, veme a mí. Él me decía, Mirna, me hablaba por mi nombre. Y mientras yo me fui, yo estaba en un lugar muy hermoso, del cual yo no quería volver, la verdad. Ahora Él juega y dice, por eso no te nos podías ir, tu hijo te necesita, ¿verdad? Pero estaba yo en un campo que nunca he viajado a muchos lugares. De joven el Padre me permitió viajar a muchos lugares y me gusta mucho la naturaleza. He viajado a la sierra, al campo, a ciudades, pero nunca he estado en un campo como en ese campo en el que yo estuve. Era un campo hermoso y yo estaba jugando con un niño. Frente a mí ya era un niño grande, ya casi adolescente, y yo estaba jugando con él. Y yo estaba en ese amor, en esa llenura que sentía en mi corazón, en ese amor tan grande, que cuando él me hablaba, yo decía entre mí, no estás viendo que yo estoy ocupada, que yo estoy aquí. Y él me llamaba hasta que una de esas, yo recuerdo que yo decidí voltear, y donde yo decidí voltear a ver por qué me llamaba él, fue que volví. Y todos, ¿verdad?, alrededor de mí, solo escuchaba a Sonia con sus gritos, ¿verdad? No está aquí presente Sonia y está viéndome, pero y mi cuñada llorando y él firmemente hablándome y Sonia clamando al Padre por mi vida. Y cuando yo volví, cuando salí de ese hospital, prácticamente salí sin recuperarme ahí dentro del hospital. Yo salí, tuve que recuperarme en mi casa y el Padre me ayudó porque no tenían planeado dejarme ir y a la mera hora me dijeron, se va, vámonos. Y nada más dijeron, se va, y yo dije, me voy, salgo de aquí, porque yo sabía que todo lo que estaba ahí planeado era contra mi vida. Había enemigos ahí contra mi vida y el Padre me dio las fuerzas. Después de dar vida, el Padre me dio las fuerzas. Y ahora yo recuerdo, y cuando veía esta porción que dice que traigan una ofrenda, y habla de que tiene que ser una ofrenda voluntaria. Y si vemos a grandes maestros, ¿verdad?, ahora muy conocidos por online, ¿verdad?, por en internet, que enseñan acerca de las porciones de la Torah, ellos hablan mucho que tenía que ser una ofrenda de corazón. Tiene que ser, ¿verdad?, una ofrenda voluntaria. Está hablando una ofrenda de corazón, una ofrenda de amor. Si yo hubiera sabido, viene a mí, ¿verdad?, en estos días, si yo hubiera sabido que ese día cabía la posibilidad de que yo muriera y no volviera, no regresara a esta vida,
¿qué hubiera hecho yo antes para prepararme para ese día? El Padre, todo lo que vivimos en mis casi 25 años de servirle, que ahora veo atrás y digo, ¿cómo han pasado tantos años, verdad? Y viendo atrás, y cada vez que enfrento o que el Padre me permite pasar por una tribulación, se pudiese llamar, o un tiempo de aflicción, un tiempo de dificultad en mi vida o en mi caminar en Él, cada vez tengo que volvérmelo a recordar una y otra vez lo que Él ha hecho por mí. Cuando cantamos, ¿verdad? Por lo que tú has hecho por mí, por lo que tú has hecho por mí. Yo creo que aquí el pueblo, si vamos un poquito atrás, cuando Moisés en Éxodo 15, si no me equivoco, Éxodo 15, cuando Moisés levanta ese cántico después de la redención que le había otorgado Yahweh al pueblo, cuando Moisés levanta ese cántico, dice, Yahweh es mi fuerza y mi canción, y Él se ha hecho mi salvación, Él es mi Dios, mi Elohim, y yo le prepararé a Él una habitación. Ya estaba Moisés ahí. O sea, yo quiero que Él habite en mí. Yo quiero que Él habite entre nosotros. Él ha sido tan grande, Él ha sido nuestra salvación. Y este fue el cántico, ¿verdad?, que Moisés levanta. Pero me llama mucho la atención porque dice, yo le prepararé a Él una habitación para que Él more, para que Él viva entre nosotros, que Él se quede. Nos ha salvado, nos ha liberado, nos ha librado de nuestros enemigos, ha traído esta libertad tan grande en nuestras vidas. Lo he visto, todo lo que ha hecho a nuestro favor y a favor del pueblo. Y Él ha estado conmigo. Yo puedo, ¿verdad?, imaginarlo, todo lo que Él podía pensar como líder. A veces uno como mamá tiene 5 años, Daniel va a cumplir 6, y yo digo, wow, Padre, gracias. Cuando lo veo que Él logra algo, gracias, Padre, porque me has dado la fuerza, la sabiduría, el amor para instruirlo, para enseñarlo, y Él ha podido lograr esto a su corta edad. Gracias, Padre. Y como mamá, ¿verdad?, a veces levanto alabanzas al Padre porque has sido bueno, Rey, porque me has ayudado. Gracias, Yahweh, gracias. Y yo puedo imaginar al pueblo, ¿verdad?, al pueblo y a Moisés como su líder. Vamos a orar. Yo te invito que puedes cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Padre Yahweh, en este día por esta tu palabra. Rey, que en este día sea tu palabra, Padre, como dice así mismo tu palabra, Padre, que sea aún medicina para nuestros huesos, que sea el consejo perfecto, Padre, para nuestras almas, que sea tu instrucción, Padre, para nuestras mentes, que podamos dirigir nuestras vidas, Padre, para conocerte más a ti. Y como lo hemos cantado, Padre, poder agradarte, poder amarte y poder vivir en santidad para ti. Que sea, Padre, tu habitación, Padre, en nuestras vidas. Que podamos llegar a ser ese templo en el cual more tu Ruach, Padre, tu presencia manifiesta, Padre, en todo tiempo en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, gracias te damos, porque eres tú quien nos da entendimiento y eres tú el que nos habla a cada uno de nosotros, Padre, como hijitos tuyos, Padre, conforme a nuestra necesidad, Yahweh. Eres tú quien nos habla por medio de tu palabra. En el nombre de Yeshua, gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Así es. Te voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Allí, ¿verdad? Vamos al capítulo 25. Solo quiero leer unos versículos. Si no la has leído, ¿verdad?, esta semana, la porción, pues te invito a que la leas,
Ahí vamos a ver, en esta porción vemos, ¿verdad?, todas las instrucciones, y está muy interesante porque a detalle, ¿verdad?, hermoso que está la palabra, a detalle cómo habrían de construir cada cosa, el arca, ¿verdad?, el arca del testimonio, la mesa de los panes, de la presencia, el candelabro, el tabernáculo en sí, el velo, el altar. Es muy hermoso, ¿verdad?, cuando lo leemos y podemos entender un poquito más. Este día de hoy podamos entender un poco más porque es importante, ¿verdad? Yo compartía con los niños la semana pasada que por qué es importante para ellos que aprendan las historias de la Biblia, ¿verdad? Porque es lo que les enseño. Desde que yo creo en mi segundo año de conocerle, comencé a dar clases. Yo les compartí a los niños la semana pasada que llevo 20 años dando clases a los niños y 20 años enseñando la historia de Moisés. Hasta yo me sorprendí, dije, wow, ¿verdad? Porque cada vez que vuelvo a enseñarles, yo creo cada vez me enfoco y empiezo a ver los detalles y empiezo, ¿verdad? Y les compartía y algo que tocó mucho nuestros corazones, ¿verdad? Fue cuando vamos allá en la historia de Moisés, ¿verdad? Al inicio, todavía no llegamos al Mar Rojo, pero ahí vamos. Y les decía yo a ellos que cuando Moisés se paró, ¿verdad?, delante del faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo para que celebre, o para que, ¿verdad?, en inglés, no recuerdo ahorita la palabra en inglés, pero, ¿verdad?, para que celebre festival para mí en el desierto. ¡Qué locura! Para que si ponemos atención a esto, ¿verdad? Yo, haz de cuenta como que tuve que reaccionar y decir, ok, seguimos con la historia, ¿verdad? Porque ahí me quedé. Deja ir, para que dejes ir a mi pueblo, al pueblo de Israel, para que celebre festival o fiesta en el desierto. ¿Qué, verdad? ¿Qué cosa iba a ser? ¿Qué hay? Y verdad, y compartíamos con los, ¿qué hay en el desierto? Pero ¿qué era lo que quería Yahweh? Que fueran y celebraran después de la salvación, como levantó la voz, ¿verdad?, en cántico Moisés, tú has sido mi salvación, mi redención, a ti te exaltaré, a ti te celebraré. Yo creo que cada Shabbat que venimos acá y nos toca, ¿verdad?, nuestro tiempo de levantar alabanza delante de Él, cada vez, Padre, gracias, porque tú me rescataste, tú me has librado, ¿verdad? Yo aún tengo el privilegio, se pudiera decir, me has librado de la muerte, me has rescatado, me has ayudado en medio de la enfermedad, me has proveído en medio de la necesidad, y eso provoca, ¿verdad?, que mi corazón, yo compartía con mi hermana Verónica hace unas semanas, y yo les decía, en el ministerio, ¿cuántos años llevamos ya juntas sirviéndole? Y yo le decía, en el ministerio, nuestro ministerio es de perseverancia. Perseveramos toda la semana y a veces compartimos entre semana y decimos, pero todo se va a arreglar para el viernes porque el sábado vamos a estar listas para alabarle. ¿Por qué? Porque tenemos que perseverar. Y a lo mejor es perseverar toda la semana. Y yo compartía con ella y venimos 40 minutos, 45 minutos, pero esos 45 minutos son decisivos. Si traemos un corazón para alabarle a Él, si traemos un corazón para levantar exaltación delante de Él, porque si no, entonces vamos a estorbarles a ustedes.
Entonces, si no traemos ese corazón para alabarle a Él, ¿cómo podemos entonces ser usadas por el Padre para ayudarles a ustedes? Si ustedes vienen en medio de la aflicción o en medio del dolor, de la enfermedad, unirnos a los corazones de ustedes para que ustedes puedan alabarle al Padre, puedan adorarle a Él, puedan exaltarle a Él. Y así todos, y ahorita vamos a entender por qué comparto esto con ustedes, y así todos juntos acá, le alabamos todos juntos. ¿Y qué es lo que provocamos? Provocamos ánimo en el corazón de nuestros hermanos, provocamos fortaleza en el corazón de los demás que están alrededor de nosotros. Entonces, volviendo a la porción, Éxodo 25, dice, versículo 1, y habló el Señor, ¿verdad? Entendemos Yahweh. Habló Yahweh o Adonai a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Me gusta esta versión, Biblia de las Américas, dice, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Versículo 8 de nuevo, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Aquí leemos Éxodo en la porción de esta semana y vemos a lo físico, ¿verdad? Así pasó. Yahweh, o como se dice, ¿verdad? Siempre Dios, Elohim, Él siempre desde un principio nos muestra, ¿verdad? Hay algunos quienes hablan acerca desde Génesis, Bereshit, como la primera palabra de la Biblia, ¿verdad? Empieza con la letra Bet, que se refiere a casa, y como desde un principio al crear la creación, ¿verdad? Pues sí, crear la creación, Yahweh estaba creando una habitación, ¿verdad? Para él. Cuando vamos aquí a Éxodo, le dice todo conforme así va a ser, ¿verdad? Porque así como yo te lo muestro, es el mismo. Aquí esta versión dice santuario, otras versiones dice tabernáculo. En el hebreo se usa la palabra mishkan, que se refiere más, ¿verdad?, a tabernáculo. Entonces, hagan, para que hagan, conforme esta ofrenda que traigan, van a ser un tabernáculo, van a ser un santuario para que yo habite entre ellos. Y este santuario, este tabernáculo, este mishkan era movible, ¿verdad? Porque lo transportaron. Mientras ellos iban por el desierto, ellos lo tenían que transportar, lo tenían que llevar, pero era necesario, ¿verdad? Como muchos quienes estaba leyendo algunos, era necesario, el pueblo necesitaba esa representación para que no olvidaran que la presencia de Yahweh estaba con ellos. Por eso necesitaban este tabernáculo portátil. Ellos se lo llevaban y era un recordatorio visible para ellos de que la presencia estaba allí. Cuando hablamos de la presencia, ¿verdad?, o la santa presencia de Yahweh, estamos hablando, se refiere, ¿verdad?, podemos decirlo que en la palabra en hebreo Shekinah,
que viene siendo Mishkan y Shekinah, vienen de la misma raíz hebrea Shakan, que significa sentarse, habitar o residir. Entonces es asombroso, ¿verdad? Cuando vemos así, podemos darnos cuenta de estos, pudiéramos decir, ¿verdad? Estos detallitos. Entonces ellos podían llevar ese tabernáculo, ¿verdad? Y moverlo y llevarlo, y yo me imagino, puedo pensarlo, ¿verdad? Todo el orden que tenían, que necesitaban, a todo lo que iban, toda la preparación que tuvieron que tener, ¿verdad? Ya más adelante se va a leer más acerca de eso. Pero después de que el pueblo aceptó hacer las palabras, si tú vas más atrás, ¿verdad? En el libro de Éxodo, en las porciones anteriores, el pueblo declara la aceptación en el monte Sinaí, la aceptación de la Torá, ¿verdad? Para sus vidas. Haremos todo conforme Él, ¿verdad? Nos ordene. Voluntariamente ellos aceptan. Ahora, voluntariamente, ellos están entregando sus posesiones para construir este tabernáculo. Tenía que ser voluntario. Si vemos al inicio, 3 veces se encuentra la palabra ofrenda. Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Después dice, de todo aquello cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y después da la instrucción de qué son las cosas que ellos podían traer. Recuerden que cuando ellos salieron de Egipto, Yahweh les dio favor con los egipcios y ellos salieron con todas estas cosas, oro, plata, ¿verdad? Y con todo esto salieron otra vez de nuevo al desierto. ¿Para qué querían en el desierto? Oro, plata, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces, cuando ellos salen, ahora traen estas posesiones. Y esto que es de ellos, ellos lo tienen que dar voluntariamente. Tiene que ser una ofrenda. Terumá, ¿sí? Terumá, que viene siendo, ¿verdad? Al español, contribución, ofrenda o regalo. Entonces ahí es de donde viene que tenía que ser una ofrenda voluntaria, de corazón. No había una instrucción de cuánto tenía que dar cada uno o cómo lo tenía que dar, ¿verdad? Solo se dijo, esto es lo que tienen que dar. Leí en uno de los estudios, dice, tenían que dar estas 13 cosas, más una 14ª cosa, el corazón. Entonces, cuando hablamos, yo estaba pensando en esto, ¿verdad? Y como compartía el pastor acerca, dice, ¿verdad? Que demos de cómo dar de corazón. Y luego viene a nuestras mentes, ¿verdad? Ay, ahí por Corintios, ¿no? Ahí está en 2 Corintios 9. De 6 al 10 los voy a invitar que vayamos para que lo podamos leer en nuestras Biblias y se pueda quedar, ¿verdad? Ahí en nuestras mentes, en nuestro corazón. 2 Corintios 9, versículos 6 al 10. Lo vamos a leer. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Aquí está, ¿verdad? El apóstol tratando de dar esta instrucción, ¿verdad? A los corintios. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios, Elohim, ama al dador alegre, y Él puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia.
Si vemos aquí, se relaciona el dar y dar de corazón, dar de buena gana, con alegría, no por obligación. Se relaciona a hacer justicia, que también, ¿verdad? Algunos de nosotros puede brincar a nuestra mente sedaká, ¿verdad? Que en el hebreo, que es hacer justicia, es dar al pobre, dar al necesitado. Entonces ahí, ¿verdad? Nos entraríamos en otro tema, pero se relaciona a la justicia. Cuando uno da, uno está haciendo justicia. ¡Wow! Dice, porque el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará. Así como Yahweh le dio al pueblo de Israel, le dio el favor con los egipcios, y los egipcios les entregaron, y ellos salieron. Ahora estas posesiones, ellos las tienen, y ahora ellos las ofrendan, las dan de corazón, voluntariamente al Padre, para poder construir un santuario para Él, un tabernáculo para Él. Cuando yo hablo de esto, yo en lo personal, brinca, ¿verdad?, a mi mente lo que Él me ha dado. Él me ha dado salud, me ha dado fuerzas, me ha dado ánimo, me ha dado sabiduría, me ha dado de su amor, me ha mostrado su misericordia, todo lo que Él me ha dado. Cuando yo vengo y me presento en su casa donde Él ha puesto su nombre, eso que Él me ha dado, yo vengo y yo lo ofrendo a Él. Es mi ofrenda, en mi servicio a Él. Aprendí a servirle desde mi juventud. Y aún en medio de la enfermedad, Él me ha permitido servirle. Y aún en medio de tiempos de dificultad, he tenido que pararme y olvidarme de todo y servirle a Él. ¿Por qué? Porque ha sido mayor, ha sido más grande lo que Él me ha dado y lo que Él ha hecho por mí, que la leve o ligera tribulación que yo esté pasando en ese momento. Yo creo que cada día, y es algo que el Padre ha traído, ¿verdad?, en los últimos años a mi vida, conforme lo que yo me lo he dicho a mí misma, conforme las convicciones que Él te ha dado, Mirna, tú sigues tu caminar en Él. Y tú le sirves a Él. Y tú te paras, y como cantamos, y me encanta, y si pudiera cada sábado pusiera el mismo canto. Porque levanta mi cabeza, y porque levanta mi cabeza, ¿verdad? Dirían, no, por favor, cada sábado, ¿verdad? Pero vamos al libro ahí mismo, pero ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 9. Y esto que estoy compartiendo con ustedes, el Padre ha ido poco a poco poniéndolo en mi corazón. El día de hoy que vi que el dolor no pasaba, dije, ok, ¿verdad? Fui y me senté en el escritorio y dije, ok, Padre, vamos a, ¿verdad? Cada sábado algo que Él habla a mi corazón, o algo que Él trae o que me muestra durante la alabanza, yo lo apunto, lo guardo allí, ¿verdad? Y lo leo después durante la semana y le busco, ¿verdad?, a Él. Muchas veces le pregunto, ¿es para mí? ¿Es para todo el pueblo? Y ahora, ¿verdad?, fui a mi libro, ¿verdad? Alguien me lo regaló en mi cumpleaños el año pasado. Y cada año que me regalan uno nuevo, me lo termino, porque ahí voy, ¿verdad?, apuntando lo que el Padre me va mostrando. Y venía a mi mente, ¿verdad?, esto, 1 Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer en el versículo 23 en adelante.
Recordemos, por amor, voluntariamente el pueblo, de corazón, tenía que traer de sus posesiones y presentar ofrenda para construir el tabernáculo. Amén. Amén. Entonces dice, versículo 23, 1 Corintios 9, versículo 23, dice, aquí está el apóstol, ¿verdad? Hablando, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pero dice, versículo 23, y todo lo hago por amor del evangelio. Cuando vemos la palabra evangelio, ¿verdad? Ahora entendemos un poquito más en el hebreo, Besorá, las buenas nuevas, la obra de redención que Yeshua ha hecho por nosotros. Y por amor de esa obra de redención que Yeshua ha hecho por nosotros, para yo poder ser partícipe de él, yo todo lo hago. Y dice el apóstol, y corro la carrera no como si no tengo meta. Yo tengo una meta. ¿Cuál es tu meta para ti? Yo tengo años que he estado en diferentes situaciones que lo he escuchado, ¿verdad?, de mi doctor, y doy gracias por la vida de él, anciano, pero que me ha ayudado y que su sabiduría, el Padre la ha usado a mi favor y me ha ayudado. Y lo he escuchado 2 veces de su boca. Mirna, estuviste a punto de morir. Después me dice, Mirna, moriste, hija, pero volviste. Y cuando quizás en el momento no, ¿verdad? Pues a cualquiera le puede pasar eso. Pero ya cuando me detengo y lo medito y digo, Padre, desde que tú, ¿cómo me permitiste conocerte? ¿Cómo fui al bautismo en aguas y a la semana estaba hablando en lenguas y profetizándole a todo el mundo alrededor de mí? Y era algo que yo no entendía. Y recuerdo que fui delante de mi pastor, que él amaba este versículo. Y él amaba, y yo creo en cada predicación, enseñanza, cada semana, él decía, no dando golpes como si das golpes al aire, no corriendo la carrera como si no tienes meta. Tú tienes una meta. Mi meta, sí quiero que, ¿verdad? Quiero que Daniel haga muchas cosas que todavía no puede hacer porque necesita crecer. Quiero en mi vida, ¿verdad? Quiero que mi matrimonio perdure. Que yo antes decía, ya quiero tener 5 años de casada. Y luego llegué a los 5 años, wow, ya quiero 10. Y luego cuando me di cuenta, ya tengo 15, wow, 15 años casada. Ahora quiero 25, ¿verdad? Si antes no viene Yeshua. Ay, pastora. ¿Por qué? Porque mi meta es Yeshua. Aunque habrá quienes digan, está loca. Es una ilusión imaginaria que se ha creído que va a venir uno a rescatarla. Como sea, ¿verdad? A veces que me han preguntado, ¿y cómo va a ser? ¿Tú crees que va a ser rapto? ¿O tú crees que va a ser arrebatamiento? ¿O tú crees que va? Y yo digo,
ay, yo como sea, yo lo espero y yo lo que quiero es llegar al día en que Él reine en esta tierra. Esa es mi meta. Y Padre, ayúdame. Y ha habido situaciones en las que he tenido que luchar en contra de mi propia carne. Yo creo que todos, ¿verdad? O hacemos algo que sabemos que no lo tenemos que hacer, porque es algo que dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen, hacen lo malo. Y yo misma, recuerda, Mirna, tú puedes. Padre, ayúdame. Yo estoy débil en esta área, ayúdame, no quiero tropezar en esto, no quiero quedarme estancada en esto, ayúdame a seguir adelante. Simplemente esta semana tuve que perdonar a alguien. Ay, te hizo algo muy malo. No fue algo tan malo, pero no cumplió mis expectativas y me decepcioné. Y me fui a dormir y pensando, me levanté en la madrugada pensando, me levanté en la mañana pensando, en lugar de alabar a Yahweh, de buscar al Padre y darle gracias, estaba pensando todavía en eso que había sucedido el día anterior. Y dije, no, Padre, tengo que perdonar, no cumplió mis expectativas. Perdón, y quizás es algo pequeño, pero en mi caminar tuve que perdonar a mi padre. Ya ahorita diríamos, ¿verdad? Él ya está descansando, ya está durmiendo. Pero fue un dolor tan grande que había en mi alma que ocasionó su abandono, que él sin saberlo. Y el Padre me guió. El Padre lo habló así directo a mi vida. Yo fui tu padre y cuidé de ti mientras Él no lo hizo. Y yo recuerdo que yo lloré y lloré y lloré y lloré. Le llamé, lo cité y le dije, Padre, perdóname porque te he juzgado. Y hasta el día de hoy causa que salgan lágrimas de mi alma. Porque a veces como padres causamos dolor en la vida de nuestros hijos. Pero el Padre, nuestro Padre eterno, es tan misericordioso y tan amoroso. Por eso si ustedes me oyen cuando estoy en la alabanza o cuando cantamos, que el Padre nos sane. Porque a veces quizás en nuestro físico estamos bien, bueno, ¿verdad? Entre comillas, ahí estamos luchando con el peso o esto, lo otro. Pero quizás estamos bien, ¿verdad? Tenemos fuerza, estamos de pie, respiramos bien. Pero en el alma vivimos situaciones que necesitamos que el Padre nos sane. ¿Por qué? Porque no podemos correr la carrera como si no tenemos meta. Necesitamos tener una meta y que nuestra meta sea llegar a ese reinado de Yahshua en esta tierra. Así. ¿Verdad? Yo lo veo. Esta semana fue luna nueva, ya el último mes hebreo de Adar. El último mes se vio la luna, estuvo hermosa, aquí se vio, estuvo hermosa ese día, luna nueva. Ya comenzó este último mes. ¿Qué significa esto? Preparándonos, porque siguiente luna nueva comenzamos a contar los días para comenzar a celebrar las fiestas, las Moedim, ¿verdad? De Yahweh. Entonces ahí viene otro ciclo más. Ahí viene yo lo digo así, ahí viene mi año nuevo. Si quiero ponerme una meta cortita, ¿verdad? Ahorita que me ayude a llegar a mi gran meta, ahí viene. Siguiente luna nueva, comenzamos a contar los días para prepararnos para celebrar Pesaj, ¿verdad? De ahí Pesaj, que es Pascua, panes sin levadura, Bikurim, que es primicias. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Empezamos a contar. Y viene un ciclo nuevo y viene esa renovación, ¿verdad? A nuestras vidas. Viene algo fresco para nuestras vidas.
Entonces, ¿verdad? Un pequeño paréntesis ahí. Pero que vivamos nuestra vida no dando golpes, ¿verdad? Como dando golpes al aire. Que lo que hagamos nos ayude, ¿verdad? Se habla de tantas cosas. Ahora, en este tiempo que pasamos, ¿verdad? Ir al gimnasio, comer saludable, por cada cosa negativa que dices, decir 10 positivas. ¿Cuál es otro? ¿Verdad? Y se empiezan tantas tendencias y cosas y tratamos de traer ese ánimo a nuestras vidas, o el humano, ¿verdad? Trata de traer ese ánimo a sus vidas. Y pasa un tiempo y decae el ánimo otra vez. Y tiene que venir algo nuevo. Y luego para algunos decimos, ay, no, ya. ¿Verdad? Pues ya no, si no pude con el otro y ahora quieres que pueda con esto, que la dieta no sé qué, no la hice. Ahora esta dieta, no menos. Ahora esta, no, ya ni la intento. Y así van las tendencias. La humanidad va buscando. ¿Por qué? Porque hay una necesidad ahí. Ahí está. Yahweh nos creó. Ahí está. ¿Cómo vamos a construir si nos lo preguntamos nosotros ahora? ¿Vimos o podemos ver cómo toda la instrucción que Yahweh le estaba dando a Moisés? Pero ahora, en mi vida hoy, ¿cómo hay un canto? ¿Verdad? Dice que quiero crear un santuario para ti. A ti te gusta mucho ese canto. ¿Cómo puedo ahora construir o que mi vida sea ese santuario en el cual pueda habitar la presencia de Yahweh? En el cual todo lo que yo haga me pueda llevar a esa gran meta que tengo, a Yeshua. ¿Cómo puedo yo construirlo? Quizás muchos me contestarían, tenemos que celebrar los mandamientos, tenemos que guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos. Sí, tenemos que servirle a Él. No, yo definitivamente tengo que hacer algo para Él. Tengo que servir o hacer algo para Él. O a lo mejor estamos pensando, no, yo tengo que empezar a ayudar a alguien que esté necesitado. Tengo que empezar, si Yahweh me ha dado y Yahweh me suple, y aquí la pastora acaba de leer, yo tengo que dar algo a alguien, tengo que buscarme, ¿verdad? A ver de qué manera yo voy a dar. O a lo mejor estamos pensando, no, entonces yo tengo que perdonar a alguien, o yo tengo que quitar esto de mi alma. Por cierto, el sábado pasado yo le compartí al pastor, y no recuerdo a quién más, pero en el sábado percibí una tristeza muy grande. Y yo sé que el pastor me dijo, ¿tristeza? Le dije sí, tristeza y culpa. Y yo le preguntaba al Padre, ¿verdad? Padre, ¿por qué? ¿Por qué tanta tristeza? Y escribí esto, se percibe tristeza por lo que nos pasa y culpa porque creemos que lo que nos pasa es por lo malo que hacemos. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí. Siempre él será, y lo dice la palabra, ¿verdad? El enemigo de nuestra alma. Le llamemos como le queramos llamar. El diablo, Satanás, el malo, nuestro enemigo. Pero su meta es estar ahí recordándonos lo malo que hacemos y que no somos dignos de presentarnos delante de Él o dignos de caminar sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sentimos culpa, y si sentimos culpa viene a nosotros tristeza, y si hay tristeza, yo después entendí, Padre, ¿cuántas veces dije el gozo de tu salvación?
que los hermanos van a decir, la pastora no leyó la Biblia esta semana, fue el único que leyó y el único que le salió. Porque venía y lo repetía una y otra vez. Después entendí, dije, Padre, gracias, porque fuera como si yo le estuviera hablando. Y no estoy hablando que a ustedes, estoy hablando a la iglesia, al pueblo de Yahweh, a todos, ¿verdad? De esta iglesia, otra, o sea, todos los que estamos buscándole ahorita. Esa es la meta del enemigo. Y ahora entramos en esta porción y traer una ofrenda voluntaria de corazón delante de Él para crear un santuario en el cual Él habite. Pero si esa tristeza está ahí, ¿cómo? Si dice que demos a Él con alegría en el corazón. Tenemos que pedir, Padre. A lo mejor si no es para ti, a lo mejor es para alguien que esté alrededor tuyo o alguien que te va a pedir un consejo durante la semana o la siguiente semana. Tómalo y llévatelo. Yo aprendí esto cuando el pastor predicaba y yo escribía todo lo que él predicaba, literal. Tengo cuadernito tras cuadernito tras cuadernito y todo lo apuntaba y no todo era para mí. Y había cosas que apuntaba que ni siquiera las entendía porque las decía el pastor. Pero cuando empecé a servirle, esos cuadernitos iba y los leía. Oh, esto me va a ayudar para ayudarle a esta hermana que me platicó esto y ya sé qué le voy a decir. Iba y leía los cuadernitos de Pastor Hugo. Luego después fue Pastora Dali. Y ahorita ya de bendita memoria los dos. A veces me siento sola porque digo, ay, ahora, ¿verdad? Voy a los cuadernos o escuchamos sus enseñanzas y lo traemos de nuevo, ¿verdad? A nosotros. Entonces, a veces cuando tú pones atención y el Padre te llama a algo que pongas atención, a lo mejor no es para ti. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero a lo mejor te va a ayudar para que ayudes a alguien más. Amén. Es llevar la presencia de Yahweh en tu vida y poder llevarla a alguien más. Vamos ahí mismo a 1 Corintios capítulo 13. Y creo que con esto cierro. 1 Corintios 13. Y dice, lo voy a leer desde el versículo 1 porque quise como que decidir de dónde a dónde, pero voy a leer todo 1 Corintios 13. A lo mejor ya te lo sabes hasta de memoria, pero que en el nombre de Yeshua, así como dice su palabra, es viva y eficaz para nuestras vidas. Dice versículo 1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendimiento y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño.
porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo creo que aquí está nuestra respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, dice, el mayor de estos es el amor. Pero tiene que permanecer en nosotros la fe y la esperanza. Dice Efesios, ¿verdad? Dice, porque antes estaban sin fe y sin esperanza, sin Dios, sin Elohim en este mundo. Pero ahora han sido acercados por Yeshua. Tiene que haber en nuestras vidas esperanza, fe, emuná, caminos firmes. Lo que Yahweh nos va enseñando, lo vamos viviendo y no lo soltemos. Porque vendrá la prueba y conforme a nuestras convicciones, ahí vamos a permanecer firmes. Ayúdame, ¿verdad?, a contar mis días, que pueda traer a mi corazón sabiduría. Que pueda yo tener en mi vida, aquí dice, ¿verdad?, si tuviese los dones, si hablase en lenguas, si hiciese trasladar, está hablando si pudiese ser un milagro así visible, de nada me aprovecharía si no tuviera amor. Si mi vida, así como en el Éxodo, si mis posesiones no fueran, yo no sé, pero cuando yo empecé a diezmar, yo recuerdo, yo diezmaba $1, porque me daban $10 para la semana. Y yo recuerdo que yo diezmaba $1 y después dije, Padre, $1. Y yo quiero ser fiel, pero yo te quiero dar más. No voy a comprar nada para dártelo a ti. Y no he podido decir que en mi vida he tenido mucho dinero. De hecho, un día me quedé pensando, más joven, y le dije, no, Padre, yo creo que no voy a tener, sino, como diría mi papá, se lo dieras a todas las señoras que vienen a tu célula. Recuerdo que tenía una célula en Matamoros y llegaban las señoras y eran 30 niños que tenía y las señoras y a una la ayudaba con el mandado y a una, así comencé sirviendo yo. Tenía alguien que me decía, ahí va la miau, o sea que ahí iba la sirvienta, por no decirlo feo, ¿verdad? La sirvienta de las hermanas, porque yo las ayudaba. Porque estaba en mi corazón servir al Padre y dar, y lo poco que yo tenía, yo les daba. Ahorita, ay, me ven, maestra, no puede ser, ¿verdad? Yo ya ni los reconozco, eran chiquitos, ahora ya tienen hijos grandes. Pero uno, a veces le encuentran a mi mamá, y dice, ¿dónde está la maestra Mirna? No, pues allá está. Salúdemela mucho. Y he encontrado gente, ¿verdad? Un Arturo. Ay, Arturo, es tan grandote ya, un señor. Guau, y siempre me acuerdo de usted cuando nos daba galletas. Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque por amor yo te puedo, ¿verdad?, compartir a ti cómo comencé yo sirviendo al Padre. Y el Padre trató conmigo y me enseñó y viene a mi memoria, ¿verdad? Yo me imagino que en el caminar del pueblo de Israel venía a su memoria cuando ellos trajeron todas aquellas cosas para después, al ver la presencia de Él allí en el tabernáculo.
Cuando le servimos a Él y vamos entregándole todo lo que somos a Él, ¿verdad? Y como dice la palabra, que presentemos nuestras vidas como sacrificios vivos, de adoración, de ofrenda a Él. Vamos viendo que el Padre va haciendo nuestras vidas. Y vamos recuperando y trayendo ese ánimo, y podemos hacerlo con alegría en el corazón. Y podemos orar cada día de nuestras vidas, no porque nos lo impongan o no porque el pastor nos diga, sino porque es una necesidad de nuestras vidas, es una alegría en nuestras vidas. Leer su palabra, dar gracias por su palabra. Antes yo recuerdo y decía, cuánto anhelaba yo cuando el pastor predicaba algo del Antiguo Testamento. ¡Wow! Un día nos entregó un folleto con el arca del pacto, los querubines y las especificaciones, y nada más nos lo entregó, y tocó muy poco esa enseñanza al pastor. Pero hasta el día de hoy yo recuerdo ese día, porque yo anhelaba poder entender más del Antiguo Testamento. Había un anhelo en mi corazón cuando el Padre nos trajo a esta nueva etapa, y comenzamos a estudiar y comenzamos a ver primero las fiestas, lo recuerdo, y empezamos a entender más, y empecé a entender más, y empecé a entender más, y me empezó a traer alegría a mi corazón poder yo ser capaz de leer el Antiguo Testamento. ¡Wow! Y te estoy hablando universitaria yo, como universitaria, leyendo tantos libros que luego cambié de carrera, y total de que no era la voluntad del Padre, y perdí algunos semestres y ahora la otra. Y total, ¿verdad? Terminé pudiendo leer tantos libros en inglés y en español, pero leía el Antiguo Testamento y no lo entendía. ¿A dónde? ¿Por qué? Y por más que trataba de razonarlo, no podía. Cuando el Padre comienza a abrir, ¿verdad?, y traer vida a su palabra, a darme el entendimiento, fue algo muy hermoso, fue algo muy maravilloso. Por eso el poder compartir ahora las porciones, ¿verdad?, y poder leerlas y poder ir un poco más y entenderlas y relacionarlas, es para mí algo hermoso, es una bendición muy grande, y es un gran privilegio para mí poder pararme, ¿verdad?, aquí enfrente de ustedes y poder compartir con ustedes esta palabra. Este pensamiento, ¿verdad? Todo el centro de esta porción, terumá, ¿verdad? Todo está, el corazón de esta porción es la revelación del tabernáculo y la petición de los materiales para edificarlo, ¿verdad? Todos estos materiales tenían que venir de la tierra, porque nuevamente, ¿verdad?, Yahweh creó todas las cosas para Él poder habitar en ellas. Entonces ese es el corazón de esta porción, pero ¿cómo podemos traerlo eso ahora a nuestras vidas? ¿Qué podemos nosotros de todo corazón ofrecerle al Padre o darle a Él como una ofrenda de nuestras vidas? No solo lo estoy hablando, ¿verdad?, el día de hoy, sino en esta etapa de nuestras vidas, en este punto de nuestro caminar en Él. Que podamos, ¿verdad?, tener, como dice su palabra, fe, nuestra emuná, nuestro caminar en Él, sus caminos, firme, conforme Él nos va enseñando, ¿verdad? Ahora sí que no nos preocupemos por lo que no entendemos. Vamos a poner por obra lo que entendemos. Y nuestra fe, nuestra emuná, nuestra esperanza, y por sobre todas las cosas, ¿verdad?, lo mayor, el amor. Y yo creo que aquí Él es el único que puede revelarnos. Él es el único que puede hablarnos. Él es el que nos conoce. Aún dice su palabra, ¿verdad? Aún no está la palabra en nuestra boca. Y Él ya lo conoce todo.
conoces nuestros corazones. Así es que yo te voy a invitar que cerremos nuestros ojos y vamos a orar para cerrar este estudio. Padre, gracias por tu palabra. Padre, hemos visto, tú nos das el entendimiento, lo hemos leído. Padre, podemos verlo en tu palabra y gracias te damos porque tú nos das el entendimiento, Padre, el conocimiento de tu verdad. Padre, y en este día nos acercamos a ti y que sea por medio de tu ruaj, Padre, de tu aliento de vida, que tú prometiste que estaría con nosotros y nos enseñaría todas las cosas que nos llevarían a la verdad. Padre, que seas tú hablándonos. Y si no es en este día, Padre, aún esta semana que viene, Padre, que seas tú bendiciéndonos en esta nueva semana que estamos por comenzar, Padre. Y que sea tu palabra, Padre, viva y eficaz. Y que tú nos guíes, Padre Yahweh. Y si hay algo en nuestras vidas, Padre, que no te hemos rendido, que podamos hacerlo por amor. Padre, como dice tu palabra, que si guardamos, que si obedecemos tus mandamientos, que sea por amor. Que si oramos a ti, Padre, que sea por amor, porque te amamos. Tu palabra dice que te amamos porque tú nos has amado primero. Padre, que sea por el amor que nazca en nuestros corazones. Que, como dice tu palabra, que todo esto permanecería, Padre, pero el amor por sobre todas las cosas. Padre, que por amor podamos amar, podamos ayudar, podamos estar ahí para nuestras familias. Ser líderes en lo que tú nos has puesto, Padre, si es en la familia, como padres, como madres, en el trabajo, si tú nos has dado posición de ser líderes, Padre, o con nuestras amistades, Padre Yahweh, con nuestros vecinos, si vienen a pedir consejo a nuestras vidas. Padre, que en el nombre de Yeshua seas tú ayudándonos, Rey. Seas tú sanándonos. Si hay algo que nosotros podamos, Padre, tener ahí que tiene que ser sanado. Padre, si hay algo que tiene que ser perdonado, que podamos, Padre, ser capaces de perdonarlo. Padre, tú conoces cada cosa en nuestras vidas. Y en este día, Rey, nos acercamos a ti. Y voluntariamente, Padre, de corazón, te decimos, Rey, que seas tú el que obre en nuestras vidas. Que seas tú el que obre en nuestras familias, Padre. Tú conoces las aflicciones que enfrentamos. Tú conoces cuando nos encontramos en medio de tribulaciones, Padre. Tu palabra dice que en el mundo tendríamos tribulaciones, pero que confiáramos en ti, Yeshua, porque tú ya habías vencido al mundo. Que nuestra confianza pueda ser en ti, que si hay algo en nuestras vidas que no nos permite confiar en ti, si hay algo en nuestras vidas que no nos está dejando, Padre, que nos está estorbando y no podemos abrazarnos y agarrar tus promesas y pararnos firmes, Padre, que seas tú ayudándonos, Padre Yahweh. Si estamos en medio de tiempo de enfermedad o en medio de tiempo de dificultad, Padre Yahweh, que nuestra mirada sea siempre puesta en ti, Yeshua, el autor y el consumador de nuestra fe, de nuestra emuná, de nuestro caminar en ti. Que podamos permanecer firmes en ti. Entendemos los tiempos en los que estamos viviendo. Tu palabra dice que veríamos muchas cosas acontecer alrededor nuestro, Padre. Más que nuestra mirada debía permanecer en Yeshua. Que así sea. Que nuestra meta sea Yeshua. Que nuestra meta sea verlo reinar en esta tierra. Que nuestra meta en esta vida, Padre, no sea nada más ir por la vida caminando como si algo bueno nos pasa, qué bien. Si algo malo nos pasa, pues qué mal. Pobre de mí, sino que nuestra vida, nuestra meta sea, Padre, poder alcanzar tus promesas, Padre Yahweh.
poder vivir en tu reino, poder que tu presencia, tu Shekinah, Padre, sea nuestras vidas. Un tabernáculo, Padre, en nuestras vidas para que more tu presencia, Padre. En el nombre de Yeshua. Gracias, Rey, te damos en este día. En el nombre de Yeshua. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén, amén. Padre, en señal de rendición extendemos, levantamos nuestras manos delante de ti, pidiéndote que tú nos bendigas y que sea tu presencia sobre la vida de cada uno de nosotros. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isar Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.